Orangelart, el coadyuvante más completo para prevenir la OA. Colágeno no hidrolizado tipo 2, UC2. Mecanismo de acción único. Cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol. Suprime el dolor. Cirugía. Quemaduras. Cambia la expresión de su paciente. Gracias por la invitación a este primer congreso virtual. Esta es nuestra nueva realidad. El tema realmente es tan simple, la luxación acromioclavicular. No tengo ningún conflicto de intereses en esta presentación. La industria tiene muchas opciones para el tratamiento de esta patología. Las lesiones acromioclaviculares involucran casi el 10% de las lesiones de hombro. El grupo afectado es muy definido. Varones, atletas que practican en su mayoría deportes de contacto. Este grupo quiere volver pronto a su actividad física que desarrollaban antes de la lesión. Se cataloga como agudo si tiene menos de 3 semanas y crónico cuando ya han pasado más de 6 semanas. Debemos explorar con detenimiento al paciente. Puede darse el caso que el paciente traiga otras lesiones que meriten atención prioritaria y así difícilmente tendremos los datos clínicos suficientes para hacer el diagnóstico, lo cual puede retrasar un buen tratamiento. Nunca olvidar que la escápula puede también estar afectada. La clasificación de Rosewood es la piedra angular de este tema. Esta articulación es una articulación diartroidea. Debe mantener estabilidad multidireccional, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Esto nos ayuda a entender de una manera más práctica la clasificación de Rosewood, porque definir el grado de lesión que tiene el paciente nos dicta el tipo de tratamiento que el paciente realmente necesita. En el grado 1 solamente hay un esguince acromioclavicular. En el grado 2 tenemos una ruptura acromioclavicular y un esguince de los coracoclaviculares. En el grado 3 hay una ruptura acromioclavicular, como también de los ligamentos coracoclaviculares. Isacos ha subdividido esta lesión en 3A, las que son estables y se sugiere un tratamiento conservador, y las 3B, cuando son inestables, y para estas se sugiere tratamiento quirúrgico. Las grado 4 son como la tipo 3, pero con avulsión de la coracoides y desplazamiento posterior de la clavícula dentro o a través del trapecio. Las grado 5 son como la tipo 3, pero con exageración del desplazamiento vertical de la clavícula distal. Y las grado 6, igual como la tipo 3, pero con desplazamiento inferior de la clavícula que se sitúa por debajo de la coracoide. Todo esto es controversial. Unas simples radiografías o hacer una resonancia magnética nuclear. El tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. Operar o no operar, o cuándo operar. ¿Son útiles o no los implantes y técnicas más antiguas usados para tratar este tipo de lesiones? ¿O son superiores los botones de fijación? ¿Lo operamos en fase aguda o diferimos la cirugía de acuerdo a la evolución? Muy importante es recordar que los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares pierden su capacidad de cicatrización a las 3 semanas después de la lesión. No es lo mismo tratar una lesión aguda que una lesión crónica.
Podemos hacerlo con una técnica convencional abierta o con algún procedimiento artroscópico. Cuando el caso es crónico, necesitamos hacer una reconstrucción utilizando injerto, ya sea autólogo o aloinjerto, para darle estabilidad a tu tratamiento quirúrgico. El diagnóstico por imágenes es muy simple. Con radiografías podemos tener la confirmación por imagen. Algunos prefieren radiografías con estrés, colocando peso en la mano del paciente. En la mayoría de los casos, ayuda a evidenciar la lesión presente en el paciente. Es muy útil una proyección de Zanca con el rayo a 10 grados de inclinación hacia arriba y no olvidar la proyección lateral que nos aclara si hay algún desplazamiento en el sentido horizontal. Una vista axilar lateral es más que suficiente para poder ver esta imagen. La TAC puede ser útil, pero no es mandatoria para el diagnóstico. Te pueden ayudar a definir fácilmente si hay inestabilidad horizontal. La resonancia magnética no es necesaria. Scheibel y colaboradores hablan de que un 30.4% de sus pacientes pueden tener lesiones asociadas, pero amplían la información que de estos pacientes solo el 7% tenían alguna lesión aguda relacionada con el traumatismo que causó la lesión acromioclavicular. El manejo conservador tiene una variedad de métodos de fijación, desde lo más simple que es un vendaje hasta a los inmovilizadores más sofisticados. Pero finalmente se resume en 3 semanas de inmovilización, 3 semanas más para llegar a los rangos de movilidad completos. A la 8ª semana iniciamos la carga de peso y a las 12 semanas, los 3 meses, puede tener movimientos arriba de la cabeza y practicar deportes de contacto. Debemos lograr que el resultado para el paciente sea sin dolor, con una movilidad completa y fuerza para lanzar cualquier objeto. Múltiples artículos nos muestran que el tratamiento conservador es muy bueno, o dicho de otro modo, no demuestran que el tratamiento quirúrgico tiene muchos mejores resultados que el tratamiento conservador. El tratamiento quirúrgico puede ser abierto, puede ser artroscópico. Aquí depende de la pericia y experiencia y equipamiento con que cuente el cirujano. Recordemos que ni el artroscopio ni el brazo en C saben operar. Son instrumentos en nuestras manos. Y aunque puede ser muy fácil verlo, hacer en manos de expertos a nosotros nos puede costar mucho trabajo. O nos arriesgamos a graves complicaciones si no dominamos alguna técnica demandante. La variedad de procedimientos es muy amplia. Podemos resecar el extremo distal de la clavícula, fijar la acromio clavicular, fijar la coracoclavicular y podemos hacer reconstrucción ligamentaria. La fijación está descrita más de 150 técnicas quirúrgicas diferentes, lo que nos deja claro que no hay un consenso en que alguna técnica sea superior o tenga garantizados resultados exitosos. Dependerá no solo de la habilidad del cirujano llevar a cabo una buena cirugía, sino también el seguimiento que se le dé al paciente para lograr una buena rehabilitación. Las fijaciones pueden ser metálicas, biológicas y con botones. La cirugía ha evolucionado desde los clavos de Kirchner, los mismos pero con cerclaje, el tornillo de Bosworth, la placa gancho y en los años recientes la operación de los botones de fijación. La placa gancho ha ganado popularidad en algunos lugares, pero hay que entender que se debe hacer un retiro de ellos a los 3 meses. No se hace una reparación anatómica con ese tratamiento. Se corre el riesgo de que se fracture la punta o se haga una erosión de consideración subacromial, que puede estar presente hasta en el 30% de los casos. Los suizos en la Universidad de Berna, como vemos en esta gráfica, hablan de una casuística en la cual lo utilizan en el 41% de sus pacientes, aunque cuando revisamos el artículo vemos que en otros hay un 12.5 que incluyen placas gancho con aumentación, así que la casuística es mayor. Los botones suspensorios se deben usar en los estadios tempranos. Estos mantienen la reducción en la mayoría de los casos, pero no es una fijación biológica. Hay riesgos que se corren, como son la irritación por implantes en un 25% de los pacientes o la pérdida de reducción hasta en un 26.8% de los pacientes. Y puede haber inclusive fracturas de coracoides o clavícula en el 5.3% de los pacientes. Es crucial en estos casos hacer la perforación en la dirección correcta. La coracoides es muy pequeña, puede medir solo 19 milímetros y si no hacemos la perforación en el lugar correcto, corremos el riesgo de que esta coracoides pueda fracturarse tanto en el acto quirúrgico como en el posoperatorio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mejor implante? Personalmente creo que es el implante que tenemos
el que sabemos usar y en el que tenemos la posibilidad de seguir al paciente en su operatorio hasta su total recuperación. La reparación, para mí, en este caso, quizás sea el mejor ejemplo de la variedad tan amplia de procedimientos que podemos tener. Esta técnica, favorita para muchos, se ha hecho abierta por muchos años. Ahora modificada, se puede llevar a cabo vía artroscópica. Weaver desde 1972 publicó su tratamiento original, desinsertando el ligamento acromio-coracoideo en su porción acromial, y se desinserta la punta resecada de la clavícula, reforzando inicialmente con una sutura. Actualmente se agrega un botón para aumentar la estabilidad. Beaulieu reproduce la técnica actualmente de forma artroscópica, lo cual es bastante demandante. En los casos crónicos es necesario la aumentación, palmar mayor o semitendinoso y en algunos casos al injerto para poder hacer una reconstrucción cuando el paciente ya tenga más de 6 meses de evolución y pueda tener entonces un resultado satisfactorio. Si queremos resumir el tratamiento, lo podemos hacer de la siguiente manera. Las lesiones grado 1 y 2 de Rockwood se recomienda el tratamiento conservador. Las lesiones 4 a 6 se sugiere de entrada el tratamiento quirúrgico. Las lesiones grado 3 son las de mayor controversia en su tratamiento. Si el paciente es atleta o de alto rendimiento u obrero con un trabajo arriba de los hombros, debe sugerirse la cirugía primaria de inicio. De lo contrario, vale la pena intentar el manejo conservador. Lo más difícil para muchos pacientes es lidiar con la deformidad en tecla de piano residual. Te sugerimos entonces revisar a conciencia al paciente, hacer un diagnóstico adecuado, clasificándolo de la manera más correcta. Entonces podemos decidir cuál va a ser el manejo a seguir y hay que seguir al paciente de una manera muy cautelosa. Algo para no olvidar es, si el paciente no es quirúrgico, simple y sencillamente no lo toques. No es tan simple tratar una lesión acromioclavicular. Buenas tardes. Gracias al Comité Científico de FEMECOT por invitarnos a esta presentación que habla sobre cómo abordamos la fractura-luxación del tercio lateral de la clavícula. Como todos sabemos, la función de la clavícula es aumentar la estabilidad y fuerza del brazo a través de sus inserciones musculares y ligamentarias junto con la escápula, lo cual nos permite tener una adecuada movilidad del hombro y a la vez protege la subclavia, el plexo braquial y el ápex pulmonar. Estas fracturas del tercio distal tienen especial interés debido a las estructuras ligamentarias involucradas que crean patrones específicos de fractura y son el medio de conexión con la escápula. Estos ligamentos córacoclaviculares están situados de 2 a 4 centímetros de lo que es la articulación acromioclavicular y nos ayudan a dar estabilidad y suspensión a todo el hombro junto con los demás ligamentos coracoclaviculares, también coracoacromiales y acromioclaviculares. Este tipo de fracturas representan un reto terapéutico, ya que hay un mayor índice de complicaciones en las mismas, y es por eso que tenemos que tener una adecuada clasificación para poder individualizar su tratamiento. El mecanismo de lesión de las mismas va muy relacionado al trauma directo al hombro, como se presenta en los deportes y en los accidentes de alta energía, lo cual crea patrones diversos de fractura según estén o no involucrados los ligamentos y la fuerza del impacto que nosotros tenemos. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer en general con mínimo 2 radiografías, una AP verdadera, una AP tipo zanca que lleva una desviación caudal acefálico de unos 15 grados, complementado por una tomografía que nos puede dar una mayor visibilidad de los fragmentos que tenemos y de la disposición de las fracturas. Se han desarrollado diversos tipos de clasificaciones, como la de AO, la cual se basa primero en si están o no desplazadas las fracturas y si están o no involucrados los ligamentos coracoclaviculares. También
si la lesión está a nivel extraarticular o si ya tiene un componente articular, y en general esta clasificación y los sistemas AO nos orientan a usar placas de diferente tipo y reparación ligamentaria, pero no hablamos de otro tipo de sistemas como los sistemas de suspensión, que son actualmente muy utilizados. También ha habido otra clasificación muy utilizada, que es la de NIR, que también se basa en a qué nivel está la fractura en relación a estos ligamentos. Y por último, una del doctor Cho y sus colaboradores, en la cual habla de las fracturas estables, que son las tipo 1 o que están mínimamente desplazadas, y las tipo 2, que ya son las inestables y que pueden tener diferentes patrones, como la 2A, en la cual tiene una fractura medial a los ligamentos coracoclaviculares, y entonces el conoide y el trapezoide están íntegros. La tipo 2B, en la cual también es medial a estos ligamentos, pero uno de los dos ya se encuentra lesionado. La 2C, con ambos ligamentos lesionados. Y la tipo 2D, en la cual puede ser multifragmentaria y uno de los fragmentos se queda con los ligamentos coracoclaviculares, que en general no están lesionados. El tratamiento entonces es muy variable. Si es conservadores, porque hay un mínimo desplazamiento, o si ya es quirúrgico, en base a que hay una inestabilidad de la fractura y un desplazamiento, tenemos una gran variedad de tratamientos y opciones, las cuales podría ser desde una placa gancho, podría ser una placa bloqueada anatómica, o métodos de suspensión, tornillos, o métodos combinados de placas bloqueadas con suspensión, y en casos más extremos del extremo lateral ya se pueden hacer también fijación transacromial centromedular, o incluso una cirugía de Mumford para resecar un fragmento pequeño lateral. Entonces, si la fractura, vemos primero si está desplazada o no para hacer nuestro esquema de tratamiento, y vemos que no está desplazada o es mínimo, podemos manejarla en forma conservadora, como ya lo habíamos dicho. Y si está desplazada, vamos a ver si están involucrados los ligamentos. Podemos ir a lo que sería, si no están involucrados, la tipo 2A, en la cual usamos placas que son ya bloqueadas y preformadas. La tipo 2D, como dijimos, con un segmento con los ligamentos íntegros. Tenemos que usar una placa que estabilice esta fractura, pero agregándole un cerclaje. Y algunos recomiendan las placas gancho, que en lo particular yo no estoy muy de acuerdo por las complicaciones que pueden presentar. Cuando ya tenemos los ligamentos involucrados, sería la 2B, en la cual se usan fijaciones directas coracoclaviculares con banda de tensión, y se pueden usar en conjunto con placas bloqueadas. A la vez, hay gente que va por las placas gancho, como dijimos, no somos partidarios. Y la 2C, la fijación coracoclavicular para estos casos, o también fijaciones transacromiales si el fragmento es demasiado pequeño. Entonces, una de las combinaciones, digamos la óptima para este tipo de fracturas, sería una placa bloqueada con un tensor a coracoides, lo cual nos da estabilidad en ambos segmentos, en ambas direcciones, digámoslo así. Siempre que operemos estos casos, tratamos de operarlos en silla de playa, teniendo especial cuidado de no lastimar estructuras musculares o nerviosas o vasculares que están cercanas a la zona de la fractura. Uno de los ejemplos, una fractura con su fijación adecuada y estabilización. Y como podemos ver ahí, en este caso, que se combina una placa bloqueada anatómica con múltiples tornillos en el segmento distal para dar un mayor anclaje, con una fijación con banda de tensión, que puede ser ya sea artroscópica, para no hacer una herida un poco, más grande hacia abajo, ¿sí? Pero también puede ser hecha en forma abierta, haciendo nuestra modificación del abordaje, y tenemos la misma solución. O sea, no necesariamente tiene que ser artroscópico para que esto funcione bien. Se basa en una placa de metal, que se le llama en este caso un dog bone, y unas suturas muy fuertes
que mantienen a los ligamentos coracoclaviculares en su lugar para que hagan una cicatrización y no tengamos problema posterior de luxación. Las complicaciones que podemos encontrar con este tipo de fracturas, si hacemos manejos conservadores, van relacionadas a problemas de pseudoartrosis. Si hacemos bandas de tensión solamente, se han encontrado algunos casos de capsulitis adhesiva, porque no se puede movilizar en forma prematura estos hombros. Y cuando tenemos manejo quirúrgico, si no tenemos un buen cuidado en la técnica, podemos tener luego un desanclaje, si hay mala calidad del hueso también, o irritaciones subacromiales si es que tenemos, por ejemplo, las placas gancho, es lo que más ha demostrado tener problemas, aunque es un buen método de fijación, pues realmente ocupa un espacio que no debería y puede dar problemas de irritación subacromial y lesión del mango rotador. Muchas gracias. Buenas tardes. Le agradezco mucho a la FEMECOT por la invitación a participar en el primer congreso virtual. El tema que nos otorgan es la fractura de coracoides cuando estamos operando una luxación acromioclavicular. Escenario muy difícil el que tenemos, ya no tenemos ligamentos y ahora la fractura de coracoides. Cuando la mayoría de las técnicas están diseñadas para reducir esta luxación en base a la coracoides, tanto en fijación como en transposición. Hay que pensar qué podemos hacer, recordando que es una cirugía de salvamento y con los recursos que tenemos en ese momento en quirófano. ¿En qué técnicas lo he visto? Al perforar la coracoide, sobre todo en sistemas como el tightrope o sus variedades como el twin, el dog bone, el de botón y en los diagnósticos erróneos, por lo cual nosotros recomendamos siempre tomar en luxaciones quirúrgicas tomografía axial computarizada para tener un mejor escenario de todo lo que está sucediendo y disminuir el riesgo de no ver este tipo de fracturas. Inicio haciendo una revisión anatómica, pensando en que nuestro proceso coracoideo es una zona ósea muy pequeña donde tenemos 3 músculos como es el pectoral menor, la porción corta del bíceps braquial, el coracobraquial o complejos ligamentarios como el conoide, el trapezoide, el coracoacromial y el coracohumeral. En estos esquemas trato de dibujarles las zonas, qué tan intrincada es la anatomía en este proceso coracoideo y que las lesiones que va a tener en las zonas de mayor riesgo de fracturas, van involucradas estas estructuras. ¿Por qué pienso que sucede? Pienso que sucede porque es más fácil el colocar un ángulo de ataque para hacer la perforación con una tendencia anterior en la clavícula, porque la técnica nos pide hacerla en el tercio medio, que es la parte final de la zona plana en esta zona de la clavícula, y esta angulación nos lleva a hacerlo de esta manera, porque es más fácil hacerlo así, y esto nos aumenta mucho el riesgo de la fractura. Si no entramos un tanto posterior en la clavícula, no en su porción plana, sino exactamente donde hace un reborde, inmediatamente posterior a hay que hacerlo tomando en cuenta estos 2.5 a 3 centímetros de la articulación acromioclavicular que la técnica nos describe, ya que es la zona más ancha. En esta fotografía primero vemos como si colocamos una placa anatómica es más posterior. Vean, en azul les marqué todo el reborde que hay de hueso anterior y que la guía de perforación ahí está como lleva esa angulación anterior. Pero si entramos posterior vamos a entrar muy bien y nos vamos a la fotografía de la derecha, donde con azul está marcado la zona más ancha de la clavícula a los 2.5-3 centímetros de la acromioclavicular. Y si vemos la superficie inferior, veremos que vamos a pasar por el centro entre el tubérculo del conoides y la línea del trapezoide para poder hacer mejor nuestra reducción. En este esquema tenemos los tipos de fractura, la 1 y la 2, y como vemos que en el centro está la zona ligamentaria más importante del conoides y del trapezoide, y que en este momento
nuestra preocupación aparentemente se va hacia la fractura, pero no, tenemos que preocuparnos por la luxación, por el motivo por el cual estamos en quirófano y pensar que ya no contamos con la coracoides. Por lo cual, pensamos en qué podemos hacer. Nada, es muy debatible. Estabas luxado y ahora estás fracturado, tenemos que hacer algo. Hay para esto técnicas como la Recobridge, el internal brace acromioclavicular. Colocar placas, clavos o alambres sin aporte biológico, la estadística habla que no es del mejor de los resultados. Por lo cual creo que mixto es la mejor posibilidad. Encontré también una transferencia que hacen con un fragmento de hueso de la fractura llevándose el bíceps hacia la clavícula. Los resultados no los encontré y yo pienso que está un poquito no claro qué resultados obtendríamos. ¿Cómo lo trato de evitar? Bueno, lo trato de evitar haciéndolo artroscópico, la colocación de la guía en la coracoides como está en la fotografía. Así nos podemos ir totalmente posterior y ponernos en el centro. Nos permite esta guía hacerlo y así correr menos riesgos. ¿Qué técnicas proponemos para hacer esta reconstrucción? Bueno, pues la podemos hacer con un Recobridge, que en algunas ocasiones tenemos que también hacer internal brace, y de ser posible con injerto para poder tener mejores resultados. Se va a hacer una fijación acromioclavicular con una reconstrucción del complejo ligamentario. Necesitamos una broca para perforar nuestro acromion y poder pasar por ahí nuestro suture tape con o sin injerto. Y después otra perforación en la clavícula en donde vamos a poder pasar las suturas y hacer la reconstrucción. Hay ocasiones que tenemos que aumentar el internal brace y en ocasiones que no. Pienso que es una buena técnica. Tener más experiencia el sector salud por el volumen y platiqué con varios cirujanos que tienen mucha experiencia en el tema y me hablaban de una técnica de 4 suturas que ellos lo hacen con etivón y que dicen tener buenos resultados. Platicando con ellos, pues no tenemos ya el paso que hacen por la coracoides, pero que esto no lo convierte en 3 suturas, aún así ellos están convencidos firmemente de que les va muy bien. Tenemos también la posibilidad de tener clavos Kirchner para hacer la reconstrucción del Recobridge y pasarlos en lo que sucede la cicatrización y conservar mejor nuestra reducción. Hasta el momento nunca lo he necesitado. Este es el esquema que tenemos y cómo hacemos las perforaciones en el acromio, cómo hacemos la perforación en la clavícula y cómo pasamos las suturas. Hacemos una especie de 8 en la superficie superior de la articulación y esto nos habla de que tenemos ligamentos anteriores, superiores y posteriores en reconstrucción. Y en negro cómo va el esquema del internal brace de ser necesario. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto el participar hoy con ustedes en un tan novedoso formato de congreso. Es un hecho de que pues, con estos cambios, estas novedades nos permiten tener una mejor comunicación y mantenernos con la actualización correspondiente. Le agradezco al doctor Quintero y a su mesa directiva el permitirme estar hoy con ustedes. El tema del que vamos a hablar es un tema de lo más interesante y muy vigente. Es una patología que vemos en deportistas y vemos en sedentarios. Su manejo oportuno va a permitir una adecuada reincorporación. En aquellos pacientes que tienen una demanda laboral y deportiva, pues lo que queremos es que regresen a su actividad previa. En nuestro medio, nosotros tenemos mucho paciente que son empleados de la construcción. Son pacientes de que el día a día están levantando entre 30 y 50 kilogramos por arriba del hombro con una manera constante. De ahí que los debemos de equiparar a un deportista de alto rendimiento. Vendría a ser su equivalencia. Nosotros en aquellos pacientes que son grado 3 o más de luxación en la clasificación de Rogwood, optamos por el tratamiento quirúrgico. En una revisión sistemática en el 2018, el doctor Bertisev y colaboradores se encontró con alto porcentaje se reincorporaban, llegaba a ser
hasta en el 84% de los pacientes que regresaban a su nivel de actividad deportiva previo. De allá, lo estimulante que es en aquellos pacientes con lesión acromioclavicular grado 3 o más, de que practiquemos la cirugía para lograr esta reincorporación. Canute en el 2013 encuentra que hay una tendencia franca en aquellos pacientes de entre los primeros 15 días en agudo a tener una mejor capacidad de cicatrización y un mejor desempeño en la evolución de la luxación. Si bien concluye que hace falta estudios muy específicos para ver qué influencia tiene esta capacidad de cicatrización y este tratamiento en agudo, es un hecho de que la tendencia nos lleva a pensar de que necesitamos de un agente biológico, de algún estabilizador biológico para que nosotros tengamos un buen resultado. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando nosotros ponemos un injerto a cuando no lo ponemos? De que vamos a tener esa estructura biológica que nos mantiene la reducción. ¿Qué alternativas tenemos? Pues las alternativas que tenemos van a ser el que nosotros utilicemos un injerto, ya sea autoinjerto o un aloinjerto, que podría ser semitendinoso. El inconveniente del autoinjerto de semitendinoso es que tenemos que hacer una incisión en otra extremidad, y también tiene el inconveniente de que estamos usando un injerto que tiene un diámetro mayor, con unas fuerzas muy superiores a las que realmente necesita nuestra articulación acromioclavicular. De ahí que nosotros nos inclinamos por el uso del autoinjerto del ligamento coracoacromial, el cual lo tomamos con una pequeña pastilla ósea que nos da una resistencia suficiente para las demandas de la articulación acromioclavicular. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros colocamos al paciente en silla de playa, de tal manera de que nos es muy cómodo iniciar con una artroscopía, en la cual hacemos una revisión de la articulación buscando lesiones acompañantes. Hacemos una disección por arriba del subescapular del intervalo de los rotadores y preparamos nuestra coracoides, y a visión directa vemos el paso de nuestro sistema de fijación secundario. Posteriormente, estando en la silla de playa, es muy cómodo hacer un abordaje anterior y a una cirugía abierta para identificar la articulación acromioclavicular y disecar nuestro injerto y colocarlo, así como la fijación final de nuestro sistema secundario. Aquí vemos la imagen artroscópica, pero les quiero mostrar lo que son los abordajes. En nuestro abordaje posterior debemos de tratar de ser lo más centrales posible a nuestra línea articular, que no nos vayamos excesivamente medial, sino nos quedemos con un poquito de tendencia lateral que nos permita, cuando nosotros entramos a la articulación glenohumeral con un lente de 45 grados, poder ver bien el intervalo y poder visualizar adecuadamente nuestra coracoides. Es en ocasiones necesario utilizar un lente de 70 grados cuando no logramos con este abordaje tener una buena visualización. Posteriormente, ya que quitamos la cápsula anterior del intervalo, identificamos nuestra coracoides, la cual la limpiamos por arriba y por abajo, siempre teniendo la tendencia a irnos más proximales que distales, cuidando mucho el que con nuestra radiofrecuencia no vayamos a estimular nuestro plexo axilar. Una vez de que lo preparamos muy bien y visualizamos la coracoides, identificamos la porción más lateral y la más medial para que vayamos lo más centrales y no vayamos a fracturar nuestra coracoides. Le introducimos la guía. Esta guía la vamos a introducir por un abordaje artroscópico anterolateral, muy lateral, de tal manera que nos permita que la guía entre cómodamente por debajo de la coracoides sin interferir en nuestra visión. Tiene una marca láser que nos permite ver cuál es el centro exactamente de la guía y donde queremos que salga nuestra broca, de tal manera que tomemos suficiente coracoides sin ponerla en riesgo, con la protección de que no nos vaya la broca a lastimar, ya sea el plexo o el paquete vascular. Inmediatamente también a visión directa vamos a pasar un cable, un alambre muy flexible, el litinol, en el cual nosotros vamos a poder traccionar nuestro sistema secundario de fijación y vamos a ver cómo el botón
lo vamos a poner en una posición horizontal, a visión directa, asegurándonos de que esté fijo y bien asentado, sin tejido interpuesto, para que posteriormente entonces tomemos una radiografía. ¿Qué es lo importante de tomar una radiografía? Evitar esto. Si nosotros no tenemos una radiografía, tenemos el riesgo, si bien es bajo, pero tenemos el riesgo de que cuando nosotros hayamos puesto la guía a nivel de nuestra clavícula, se nos haya anteriorizado o posteriorizado discretamente, ya sea que agarremos una cortical muy pequeña de la clavícula o bien no la agarremos y en el momento que tenemos nuestro sistema de fijación y querramos hacer tracción, nos encontramos con que está fuera de la clavícula. De allá la importancia que en este momento tener una imagen radiográfica. Hacemos un abordaje anterior, es un abordaje ya abierto, en el cual identificamos nuestra articulación acromioclavicular, seguimos con la disección del ligamento coracoacromial, palpamos bien nuestra coracoides, seguimos el borde en disección roma del ligamento coracoacromial y a nivel de del acromion vamos a tomar 5 milímetros con nuestro ligamento coracoacromial que nos va a servir para hacer contacto con nuestra clavícula. Pasamos a la clavícula. En la misma lo que vamos a hacer es una osteotomía aproximadamente de 10 milímetros distales de la clavícula, es una resección en la cual le vamos a poner un bisel de 45 grados que nos va a dar una mayor área de contacto en nuestra clavícula. Vamos nosotros a tomar el tejido esponjoso que tiene centro medular nuestra clavícula para dejar un lecho adecuado donde vamos a poner esta pequeña pastilla de ligamento coracoacromial que tomamos del acromio para que haga un buen contacto. Nuestras suturas deben de pasar en 2 orificios a 1 centímetro o 10 milímetros proximales de nuestra clavícula, tratando de que estén lo más centrales. Si nos vamos muy posterior en nuestra clavícula, vamos a tener una instabilidad horizontal franca que nos va a llevar la clavícula hacia adelante. Por esto es de que tratemos de estar centrales. Posteriormente esta sutura va a ser la que va a tomar el ligamento y vamos a hacer una prueba de aproximación en la cual veamos cómo tenemos una buena tensión del ligamento coracoacromial y va a ser este injerto, este ligamento con su pastilla, el que nos va a dar la altura de nuestra clavícula. Cuando nosotros hacemos la tracción, lo fijamos ya fijo, con muy buen contacto de nuestra pastilla y del ligamento con nuestra clavícula. Entonces vamos a pasar a hacer la tracción y fijación de nuestro sistema secundario, apenas quitándole mínima tensión a nuestro injerto, de tal manera que en una posición de relajación pueda haber la cicatrización sin problema de nuestro injerto. Así es como debe de quedar nuestra imagen. Debemos de ver una buena colocación de nuestro sistema de fijación secundario, los botones, la resección de 10 milímetros con ese pequeño bisel y el buen contacto que tiene nuestra pastilla con la clavícula. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho a los profesores que nos acompañan. Magníficas presentaciones y un tema tan interesante. Y tal vez empezar un poquitito la conversación. José David, nos decías tú que en algunos casos no harías algunas cosas muy particulares en los pacientes. Un paciente con luxación acromioclavicular, ¿qué es lo que no le harías? ¿Qué es lo que no le haría? Yo creo que de operarlos todos de entrada creo que no es correcto. Creo que hacer una adecuada evaluación para poder resolver el problema del paciente. Y una de las cosas que yo hice mucho énfasis es, recordemos que muchos de estos pacientes llegan a médicos ortopedistas que lo atienden en lugares donde no tenemos los recursos, como puede ser un brazo en C o una artroscopía. Entonces, estos pacientes tenemos que abordarlos de una manera con los recursos que tengamos. Entonces, evitar el querer hacer cosas que no hemos tenido el entrenamiento porque puede haber complicaciones muy graves en estos pacientes cuando queremos hacer procedimientos artroscópicos o a foco cerrado si no tenemos el entrenamiento. Eso es lo que yo no haría si no tengo el entrenamiento correcto y adecuado para poder atender a estos pacientes.
Oye, Roberto, desde el punto de vista, cuando el paciente tiene una fractura de la porción más externa de la clavícula, ¿qué te hace sospechar que el paciente pueda o no tener una lesión ligamentaria acompañante? Definitivamente tienes que ver ahí el trazo de fractura y la forma como están desplazados los fragmentos para que te des cuenta si están o no involucrados los ligamentos coracoclaviculares, que es muy importante definir eso, porque eso te va a dar la pauta para definitivamente saber si vas a poner solo una placa anatómica, por ejemplo, o si tienes que agregar algún sistema de suspensión. O sea, Pero si, ¿qué estudio te daría esa información? ¿Clínicamente o le haces algún estudio en especial? mira, la verdad es que con puras radiografías tomadas, por ejemplo, una zanca que lleva inclinación superior, una AP verdadera de hombro, o sea, y si se pudiera, a veces no te da posibilidad de un axilar, te dan mucha información. Obviamente, si tienes la posibilidad de tener una tomografía, pues eso también te ayuda a planear tu cirugía, pero la verdad es que la mayoría de las veces con radiografías simples podemos tener una idea de qué está pasando. Examen clínico, la verdad es que yo no me voy tanto por el examen clínico, porque hay mucho dolor, puede haber edema, deformidad, etcétera. Alberto, cuando tienes una fractura distal como la que conversábamos ahorita, ¿tú con qué frecuencia pones un injerto o haces una reconstrucción ligamentaria concomiante? Fíjate que hago las dos cosas, pero sobre todo el parteaguas es el tiempo de evolución. 3 semanas tienes que darle aporte biológico, eso no vas a tener la evolución adecuada y necesitas que tener una buena cicatrización y obviamente que sea la indicación totalmente quirúrgica, ¿no? Una vez que lo clasifica, tomando un poquito la pregunta del comentario de Roberto, nosotros sí tomamos tomografía, lo giramos de 15 a 20 grados para poderle entrar en plano del conoides y del trapezoide y eso nos ayuda mucho a poder diferenciar cuando son luxaciones puras. Para la elección de tu tratamiento, José David, ¿tomas alguna decisión en particular para usar injertos libres o no los usas tú normalmente? Generalmente, depende del tipo de paciente que te llegue. Los pacientes en agudo, generalmente no uso si logro una buena estabilidad y una reconstrucción adecuada. Pero en el paciente que tiene más de 3 semanas es en automático que hay que usar injertos para poder reforzar la reconstrucción. Porque cualquier implante, por muy bueno que sea el implante y esté muy bien puesto, eso no es una reconstrucción anatómica, únicamente está dando soporte, pero no va a cicatrizar de ninguna manera. Entonces, va a funcionar mientras el implante resista, pero si el paciente es cargador o es de actividad física pesada, tarde o temprano eso va a fracasar y puede complicarse de muchas maneras. Una fractura de coracoides, cualquier cosa te puede romper, el mismo implante se puede romper. Entonces, si no tiene más de 3 semanas, puedes hacer una reconstrucción sin injerto. Si tiene más de 3 semanas, definitivamente es sugerente el injerto, es necesario, pues mandatorio, en mi opinión. Roberto, cuando usas injerto, ¿qué usas? Mira, yo sí he utilizado injertos, por ejemplo, peroneos, pero los hago más delgados, ¿sí? Porque son los que a veces nos proporcionan el banco de aquí de tejidos. ¿Tienes un límite del diámetro de tu broca? No me voy a una broca muy gruesa porque luego puedes ocasionar fracturas. Entonces, la verdad es que tratamos de que sea de unos 5 milímetros a lo más. Pero lo que quería comentar también es que yo coincido mucho en que una cirugía muy buena es la de Weber-Dunn modificada, que la usamos desde hace muchos años y nosotros la reforzábamos en donde me tocó en mi entrenamiento con una cinta de mercilene alrededor de la coracoides y de la clavícula. Entonces volteábamos el injerto haciendo un pequeño Mumford, digámoslo así, metiendo la pastilla ósea ahí y reforzándolo con una cinta de mercilene. La verdad es que los resultados son excelentes.
Ya en fechas más recientes hemos hecho las técnicas con las bandas de tensión y todo, que al principio no poníamos mucha atención en la situación de los injertos y fallaban. Entonces ahorita es bien importante si o le pones injerto, si ya pasó de 3 semanas, lo que decía el doctor Reyes, o te vas con las técnicas más antiguas, reforzadas. Ya. Tu experiencia con el Weberdum, Alberto, ¿qué tal es? ¿Tú te sientes contento con el Weberdum? Fíjate que lo que hago ahorita es sí poner el suspensorio y aparte le aumento un injerto, que lo hago también, o lo hago abierto o lo hago artroscópico, que lo hacemos rodeando la clavícula y poder tener una buena fijación y un buen aporte biológico, tanto anterior como posterior en la posición del trapezoide y del conoides. Eso es lo que más hago. Ya. Del auditorio nos estaban preguntando, Roberto, de cuándo recomiendas el retiro del material cuando haces osteosíntesis. La verdad es que, como en todas las fracturas de clavícula, alrededor del año es cuando ya lo estamos quitando, pero usualmente tomo tomografías para ver si realmente está todo consolidado antes de retirar la placa. También del auditorio nos estaban preguntando si utilizaba alguno de ustedes tibiales como injertos. ¿Alguien los usa? ¿Los usas? Sí los he usado, pero te digo, Tal vez, los ¿no? adelgazo. Es una opción. Ya, de allá puedes tomar un par de fibras de un diámetro de 5 milímetros, cuando mucho será. ¿Sí? Y para el programa de rehabilitación, José David, algo en particular que cuides con estos pacientes. Las 3 primeras semanas, importante la inmovilización para que tengamos un buen margen de cicatrización, y a las 3 semanas comenzar con los movimientos progresivos, primeramente llegar a los 90 grados de abducción y posteriormente rescatar el resto antes de los 2 meses para tener la movilidad completa y el paciente se recupere bien. ¿Qué les pides evitar, Roberto, al principio de su rehabilitación? ¿Qué tipo de movimiento o esfuerzo o actividad específica deportiva que les pidas evitar? ¿En fracturas o en luxaciones? En luxaciones. En luxaciones, ok. La verdad es que como yo ya he tenido malas experiencias con las bandas de tensión, soy muy cuidadoso ahora que hago, aunque sea refuerzos o que sean Weberdum. Y la verdad, las primeras semanas los dejo con poca movilidad, las primeras 3 hasta la 6ª semana, depende de lo que haya sentido yo. Y los primeros 3 meses no los dejo que carguen objetos pesados o que hagan demasiado esfuerzo. Prefiero asegurarme que todo quede muy sólido y ya después ya les damos ya carga completa después de los 3 a 4 meses, depende. ¿Qué le dirías al auditorio, Alberto, para prevenir la fractura de la coracoides? Pues una es lo que traté de decirles en la plática, que sean muy anatómicos, que las técnicas están descritas por algo a las distancias adecuadas, que tomen en cuenta la tridimensionalidad de esta lesión para poder entrar de verdad a la base, de mostrarles que lleguen a la base, así como tú lo explicaste de la coracoides, ahora si van a hacer una de perforación. Y pues la verdad es que casi todas las cirugías toman a la coracoides como referencia para tratar de estabilizarlas, y es un tanto cuanto difícil. Las ocasiones que me ha tocado entrar es porque alguien me pide, oye, ¿qué hago? Mira lo que me pasó. Y bueno, ahí andas ayudando y tienes que pensar en opciones de tratamiento. Yo creo que también no debemos de olvidar los ligamentos acromio claviculares, como que ya reparamos la parte del conoideo trapezoide y tenemos que ir hacia esa zona en donde son ligamentos que funcionan diferente, las traslaciones que hace son diferentes y que las tenemos que reparar para poder tener mejores resultados. No las podemos olvidar nada más así. Ya le pusiste, ya se redujo la luxación. No, a ver, si estaban rotos los otros ligamentos, también tienes que ir por ellos. Y en cuanto, José David, en cuanto a la curva de aprendizaje,
¿Qué le recomendarías tú a los que están en entrenamiento iniciando con estas técnicas desde el punto de vista de usar la técnica artroscópica o abierta? ¿Cuál sería tu recomendación? Primero, dominar bien la técnica abierta, y una vez que la dominas, poder intentar la técnica artroscópica. Recordemos, el hombro artroscópico es muy demandante. Eso, muchos han llevado muy malas experiencias, y hay que hacer una curva de aprendizaje de mucho tiempo, de muchos pacientes, para poder ir haciendo más y más procedimientos. El hombro es altamente demandante. Entonces yo creo que atender los cursos para poder ir aprendiendo las técnicas más sofisticadas, y ante la duda si eres capaz o no, es mejor una técnica abierta bien hecha y no una artroscópica mal hecha. Roberto, en el paciente que ya lleva un tiempo, 6 meses de operado, y te refiere que persisten molestias, ¿piensas en una posibilidad que tenga una inestabilidad anteroposterior? Y si es así, ¿qué le haces a esos pacientes? Ok. Ahí también tienes que pensar si pudiera tener alguna inestabilidad. La verdad es que en lo particular yo les hago generalmente resección de la clavícula distal, y no hemos tenido problema de dolor residual por esa razón. Lo que sí hemos encontrado a veces en fracturas del extremo distal son lesiones por compresión del supraescapular, y hemos tenido problemas de dolor posterior del hombro y de hipotrofia del infraespinoso. Entonces, es una situación que tenemos que tener en consideración, y a lo mejor hacer estudios ahí de electromiografía y posiblemente pensar en una liberación del supraescapular, del supraescapular. Eso es algo que sí. No sé, en cuanto a estabilidad, no me ha tocado el caso de definir yo una inestabilidad anteroposterior, aunque definitivamente es una posibilidad importante. De hecho, con lo que mencionaba el doctor Alberto, el doctor Mazoca tiene una técnica que las bandas de injerto que pone hacia arriba, luego las acuestan sobre la articulación acromioclavicular para darle estabilidad también anteroposterior. ¿Tú tienes alguna experiencia con la inestabilidad anteroposterior, Alberto? Sí, tengo un caso que a pesar de injerto, a pesar de todo, me la hizo y tuve que ir por la esquina posterior para quitarle el dolor. Se quitó, él es un deportista de alto rendimiento. En algunos casos, cuando logramos determinarlo, que a pesar de que estabilizamos, sigue algo inestable, me ha tocado poner en algunas ocasiones un internal brace, que hasta ahorita ha funcionado y ha funcionado muy bien en compañía de la estabilización hacia el conoides y el trapezoide. Y yo, hablando de esto, también soy como muy reservado, porque cuando tú ya pusiste ese injerto, hay que pelear que hay lentesis. Y la gente lo trata de mover muy rápido. Y si tú tratas de moverlo muy rápido, no vas a permitir que esa entesis la considere la cicatrización biológicamente hablando. Y entonces yo soy más lento en mi terapia de rehabilitación. Hago movimientos que no estresen esa zona para no tener artrofibrosis, como deslizamiento en mesa y algo de poleas, pero tratamos de que el paciente no utilice esa articulación hasta que no tenemos eso totalmente cicatrizado. Por ejemplo, el bench press y los dips que hacen tanto estrés en la articulación, ¿a los cuántos meses se los permites? ¿En qué tipo? ¿Tipo 3? ¿Tipo 4? En los que ya operaste. En la que ya operé todos. No, eso, fíjate que cuando me quieren hacer eso, sí, casi siempre, a veces uso un ultrasonido de referencia para ver si los ligamentos ya se recuperaron, veo las maniobras de estrés, y probablemente el bench press lo voy a estar utilizando arriba de los 4 meses, si no es que llego a semanas, son exactamente 36 semanas, para poder tener una buena, sobre todo cuando puse injerto. Hoy nos están preguntando también en los niños, ¿existe con relativa frecuencia esta lesión?
La fractura de clavícula sí, pero la luxación pues también es más difícil, ¿no? Lesión fisaria podría ser más allá de que se presentase, ¿no? Sí. También nos están preguntando allá de qué hacemos con esos pacientes de que no son deportistas de alto rendimiento, que vienen con una luxación grado 4 y es un paciente que nos dice de que planea llevar una vida pacífica, una vida sin mayor actividad. Les ofrecemos tratamiento quirúrgico. Mira, yo, si está indicada la estabilidad, hay un trabajo que presentamos, Roberto estaba involucrado en ese trabajo en la ANA, en donde tratábamos de diferenciar qué ligamentos estaban involucrados, si eso estaba inestable, si lográbamos desde el tipo 2B hasta de ahí hacia arriba, sobre todo de 3, 4, sí, esas van a causar artrosis. Y la artrosis acromioclavicular, tú lo sabes, trae consecuencias. Entonces, se le aclara al paciente, esto vamos a tener una artrosis que nos va a traer consecuencias en un futuro y a lo mejor ahorita tú estás decidiendo no hacer deportes, pero ¿cuántas veces no cambian de parecer los pacientes? ¿Qué abordaje le darías tú, José David? ¿Para qué caso específico? Una persona sedentaria con una luxación importante que no planea, al menos en ese momento, actividades físicas demandantes, un adulto joven, una persona de 50 años. Hablando de lo que acaba de mencionar Alberto, la artrosis acromioclavicular está a la vuelta de la esquina. Si el paciente realmente no le preocupa la deformidad y no quiere hacer mayor cosa, le puede hacer una recesión del extremo de la clavícula y nada más. Digo, si no va a querer hacer ningún tipo de deporte, eso podría ser una opción. Uno de mis maestros, no lo he hecho, pero uno de mis maestros en el 20 de noviembre era jugador de fútbol americano retirado y él decía, los chamacos que se me lesionan el domingo, los opero el lunes y el otro domingo están jugando otra vez. No tengo criterio para decir si está bien o está mal, pero en una gente de 50 años puede ser una solución bastante práctica. Roberto, ya estamos entrando en tiempo. ¿Alguna recomendación, palabras de despedida? No, nada más ahí, lo único es que hay pacientes que lo único que puedes hacer es informarles si quieren manejo conservador y decirles lo que puede pasar y hasta ahí puedes llegar, ¿verdad? O sea, nada más. O sea, no forzarlos a una cirugía. Y la verdad, pues bueno, yo creo que el tema es muy amplio, solo hay que tratar de hacer las cosas muy bien, anatómicamente, abierto o artroscópico, como cada quien tenga experiencia. Una pregunta de consenso, si me permite, Felipe. De los que están aquí, ¿alguno usa la placa gancho porque es como que muy cómoda para muchos utilizarlo? No. Eso quería que dijeran, nada más. Gracias. Estuvo condicionada la pregunta. No se vale. Alberto, ¿algún comentario de despedida? Pues mira, yo creo que como se propuso esta experiencia que gratamente acabo de compartir con todos ustedes, no es una cirugía simple, es una cirugía que hay que tomarla muy planificada y con decisiones muy firmes y por supuesto tienes que contar con el paciente, ¿no? El balón siempre va a estar el 85% en las manos del paciente, operado o no operado. Hay que hacerlo con mucho cuidado. José David. Recordemos que vivimos 3 Méxicos en cuestión de medicina. El que se vive en los hospitales de gobierno tienes unos recursos y el que tenemos en la medicina privada y hay el paciente asegurado y el no asegurado. Y eso es una realidad que debemos entender. Entonces yo pienso que el mejor recurso que puedes aplicar en cada paciente es importante, pero lo más importante es llevar un seguimiento adecuado, la vigilancia estrecha de cuándo moverlo, cuándo no moverlo, qué ejercicios hacer y llevarlo, porque si me lo ponen en el turno, lo opero y luego no lo vuelvo a ver, esos son los pacientes que luego fracasan, es mi punto de vista. Bueno, pues agradecerles muchísimo a nuestros profesores, gracias por el tiempo, la dedicación y compartir con nosotros sus experiencias en un tema tan apasionante y tan frecuente, ¿no? Como vemos en este tiempo de pandemia que tal vez dejamos de programar
un poquitito lo que sea electivo y nos llegaron seguramente lesiones acromioclaviculares con manejo quirúrgico, ¿verdad? Pues buenas noches, recordarle a todos de que tienen que contestarnos para tema de puntos las preguntas que van a estar apareciendo. Agradecer a la federación que nos haya dado la oportunidad de estar en este panel y compartir con todos los profesores esta experiencia. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.